Al final de esta historia ya no serás el mismo de antes, porque hay deseos que, cuando se cumplen, cambian no solo la apariencia de quien los pide, sino la manera en que el mundo la mira. Y a veces, lo que devuelven no es lo que esperabas. Lucía trabajaba en el molino del pueblo desde que tenía memoria. Por las mañanas, entre el crujir de las piedras y el olor a harina, movía las palas, cepillaba las sacas y barría el polvo que el viento dejaba sobre los escalones de piedra. Sus manos eran fuertes, sus uñas siempre con restos de harina. A la hora de la misa, se sentaba en el último banco con la medallita colgada del cuello y la cabeza baja. Saludaba con la cabeza a los que pasaban y devolvía las sonrisas con una timidez que parecía hecha de costumbre más que de alegría. El pueblo la conocía por su trabajo, por su discreción y por una pena que algunos llamaban aroma de lástima. No era fea, si se mira con honestidad. Su rostro tenía la austeridad de quienes han vivido al aire libre y han aprendido a conservar la dignidad antes que la vanidad. Pero, en un sitio donde los rostros se miden por fornituras y trajes, Lucía era el tipo de presencia que la gente no registra en la fotografía de una boda. La inmovilidad social pesa mucho más que una tormenta. Y Lucía, sencillamente, no existía fuera del molino. El día que llegó Abelio, cambió la rutina como una piedra en el río. Llegó con un par de mulas y un saco de telas, instalaciones de cuerdas, y esa altanería ligera de quien pasa por muchos pueblos, y solo se queda en uno. Era arriero, conocía atajos, la música de los caminos y la costumbre de saludar a las mujeres por su nombre, aunque apenas las conociera. No traía joyas ostentosas, sino manos que sabían contar historias. Cuando Abelio pasó por delante del molino por primera vez, detuvo las mulas, miró a Lucía y le dijo apenas: «Buenos días». No era un comentario al viento, era un reconocimiento, lo que para algunos fue un gesto cotidiano. Para Lucía fue una promesa que no supo nombrar. Durante semanas, Abelio volvió a la plaza, al lavadero, al bar donde les vendían pan a los molineros. Le preguntaba por el tiempo, por la harina, por la salud de la abuela que vivía en el caserío. A veces dejaba caer una frase de más: «Cuidáis bien el molino», o «Las manos de quien muele huelen a pan y a hogar». Había en sus palabras una luz que dejó a Lucía dormida, por primera vez en mucho tiempo, con la sensación de haber sido vista. Quédate hasta el final para saber qué eligió Lucía y por qué su elección te habla a ti. No tardó la envidia en tomar forma humana. Susena, la joven que recogía la lana y vivía con la madre en la casa cerca del puente, tenía un modo de andar que hacía que las cabezas del pueblo se giraran. Vestía bien sin presumir, sonreía y sabía colocar la mirada para que pareciera que agradecía un mundo que la miraba de vuelta. Cuando Abelio llegó a la taberna con preguntas sobre el camino y un saco de telas finas, Susena le ofreció una sonrisa que olía a destino. Lucía lo vio desde la sombra del molino. Vio a Abelio inclinarse ante una belleza que el pueblo reconoció de inmediato. Sintió la garganta apretarse, una mezcla de vergüenza y de algo parecido al hambre. Esa tarde, la noche se le vino encima con la paciencia de las tormentas. Se fue a casa de su madre, donde la abuela encendía una vela en la hornacina y rezaba con esa lentitud que conjura el recuerdo. La medallita de la Virgen brilló a contraluz, y Lucía pensó en cómo la realidad se organiza alrededor de lo que se ve. Las miradas cotidianas son una moneda. Si no te la dan, no te alcanza. Y Lucía, que siempre había vivido al margen de esa economía de miradas, empezó a preguntarse qué haría falta para que el pueblo la mirara de otra manera. Hay quien reza por milagros. Lucía pidió otro tipo de ayuda. La historia del jacal junto al río corría por los labios del pueblo como un aroma. La viejita que vivía allí sabía arreglar lo que el mundo niega. No era una curandera que se anunciara en papel. Era una figura que aparecía en las conversaciones con cautela. Un rumor que la gente aceptaba como se acepta una vieja advertencia, con respeto y distancia.
Dicen que había vivido siempre en la margen del río, que hablaba con la luna y que guardaba en su bolsillo una hebra de tela negra y una llave oxidada. Para muchos era una superstición, para otros una tentación. Lucía caminó hasta el jacal sin más compañía que la oscuridad y la decisión. El camino era un hilo de tierra que olía a humedad, y el río murmuraba como un espejo que no quería devolver las imágenes. Llevaba la medallita pegada al cuello, una vela en el bolsillo y el rebozo de su madre enrollado sobre el brazo. Al acercarse, vio la puerta entreabierta, una olla humeante y la figura pequeña de la mujer recortada contra la luz. Sus ojos parecían dos botones pulidos por una vida de miradas que habían aprendido a guardar secretos. La curandera no le ofreció promesas. Lo que le propuso fue una elección envuelta en misterio, belleza en la plaza, reconocimiento en la iglesia, la posibilidad de ser deseada, pero con un precio. No habló de rituales con detalle ni enseñó fórmulas. Habló de un intercambio. «Te doy lo que buscas», dijo como quien lee una factura. «Pero tendrás que entregar algo que te pertenece y que no volverá a ser visto». No dijo la palabra que angustiaría a Lucía, su reflejo. No hizo falta. Lucía comprendió sin que se lo nombraran. El precio le pareció, en primera instancia, pequeño frente a la promesa de dejar de ser invisible. Pensó en todas las noches en que había cruzado la plaza y nadie la había reconocido. Pensó en Abelio a la luz de las velas, en la seguridad de un sí en una boda. Aceptó. La mañana en que volvió al pueblo, la gente se detuvo como si el tiempo hubiese dado un salto. Los niños dejaron de correr. Los perros levantaron las orejas. Incluso don Facundo, el panadero, se quedó con la pala en la mano sin terminar de volcar la masa. Lucía cruzó la plaza, y la belleza no era solo un adorno. Era una presencia que mandaba una orden silenciosa a los ojos. Los labios se abrieron de admiración. Las manos se llevaron un pañuelo a la boca. Abelio, que tomaba un trago en la taberna, se quedó sin palabras. Se acercó, palpó la coyuntura de las manos como buscando la respuesta, y al fin la miró como si hubiese descubierto un mapa. La plaza la nombró. Los primeros días fueron de una peculiar primavera. Lucía recibía miradas que la embellecían más aún. Le ofrecían flores, parte de la cosecha, tertulias en las que nunca antes habría sido admitida. Se celebró su presencia como se celebra la llegada de una vendimia. Su cenarió con ira contenida, y los comentarios se mezclaban. Unos la alababan, otros cuchicheaban sobre el precio que habría pagado. El molino parecía otra cosa con su nombre pronunciado ya por los cabecillas del pueblo. Pero la belleza vino acompañada de sombras que nadie supo nombrar hasta que empezaron a sentirlas. Los que la miraban demasiado de cerca sufrían dolores de cabeza que no cesaban con pan ni con vino. La señora Hortensia, que cuidaba las ovejas, tuvo fiebre tras pasar una tarde conversando con Lucía en el lavado. Las hermanas Carmona, que se habían parado frente a ella para pedir consejo, cayeron en un sueño profundo que despertó al cabo de 3 días con recuerdos difusos. Un niño perdió el apetito después de lamer el caramelo que le había dado la nueva admiradora del pueblo. No fue de inmediato. Las consecuencias tenían un signo de lentitud que las hacía dudas plausibles, hasta que el patrón se volvió imposible de ignorar. La niña del molino, la hija de la panadera que llevaba el pelo en trenzas, fue la que rompió el hechizo social con su inocencia. Estaba junto a la fuente cuando Lucía, arreglada más que de costumbre, se inclinó a beber. El agua le devolvió una imagen que ella ya no reconocía, la del rostro que había cedido algo para ganar su belleza. La niña miró, frunció el ceño y dijo en voz alta, con la crudeza que llevan los ojos que no han aprendido a disfrazar la verdad: «Tiene calavera». Nadie supo si lo dijo por seguir una idea fantasiosa o porque, de verdad, aquel reflejo mostraba una ausencia que los adultos no querían ver. La palabra atravesó la plaza como una piedra atraviesa un cristal. Los murmullos volvieron.
Lucía escuchó el ruido de su propia fama desvanecerse y, con él, una realidad más terrible. Su belleza no solo la protegía a ella, contaminaba. Cada sonrisa suya parecía llevar consigo un frágil filo que podía herir a quien lo mirara mucho. Se reconoció en esa acusación. Tiene calavera. No como un insulto, sino como un espejo que le devolvía la cuenta de lo que había pagado. Entró en la casa de su madre y cerró la puerta con la fuerza de quien retiene el último aliento. La medallita golpeó su pecho. La vela en la hornacina parpadeó, el rostro de la Virgen proyectado en la pared como un juramento. Recordó las manos de la abuela, la misa de los domingos, los rezos por los ausentes. Comprendió que su deseo, cumplido al precio que fuera, había roto el tejido de la comunidad. La decisión de volver al río no fue un acto impulsivo. Fue fruto de noches de desvelo, de mirar el rostro en la superficie del agua y no encontrar la huella que recordaba de niña. Pensó en Abelio, en la ternura que alguna vez vio en sus ojos, y en si el amor podía sobrevivir al hecho de que ella, por un instante, había preferido la apariencia a la substancia. Pensó en la niña que vio la calavera y en las manos de las hermanas Carmona, que todavía temblaban por la fiebre. La noche en que decidió romperlo, el pueblo dormía con la calma tensa de quienes han visto algo que no comprenden. Lucía se encaminó al río con una vela en la mano, la medallita apretada contra el pecho, y la llave oxidada que la curandera le había dado sin muchas palabras. Llegó al jacal, donde todo comenzó. La curandera estaba sola, como si la espera fuese una ley que también la obligaba. No hubo pedidos dramáticos ni escenas de film. Hubo palabras sencillas. La mujer, que había visto muchas caras pedir lo que el mundo niega, no la juzgó. Le habló de precio y de belleza con la calma de quien conoce el hambre. Lo que das aquí, dijo señalando el río, no siempre vuelve completo. A veces vuelve con fragmentos tuyos que no reconoces. Si quieres devolverlo prestado, tendrás que enfrentar lo que te niegas a mirar. Lucía no replicó. Sabía a lo que se enfrentaba. Su reflejo, en lo profundo del agua, parecía una sombra que no quería separarse. La orilla olía a barro y a hojas. Encendió la vela y la dejó vencer al viento apenas. Inclinó el rostro hacia la superficie y sintió como si el agua respirase con ella. Fue entonces cuando comprendió que la ruptura del pacto no sería una cuestión de palabras, sino de responsabilidad. No buscó venganza contra la curandera ni excusas. Buscó volver a ser responsable de su propia imagen y de aquello que su imagen causó. En la superficie del río apareció primero una distorsión, luego un contorno familiar que le mostraba lo que había entregado. No era un monstruo de cuentos, era la falta de algo. Lucía escuchó el eco de todos los gestos de su vida, las manos de su madre, la cuna donde la mecieron, las mañanas en el molino. Habló en voz alta, no a la curandera ni al pueblo, sino a la pequeña figura que el agua le devolvía. Dijo que no era valiente por lo que había pedido, que había sentido la soledad como una mordedura y que había respondido con un atajo. Dijo que no quería seguir causando daño. No hubo fórmulas ni palabras mágicas. Hubo un acto de renuncia. Abrió la mano, dejó la llave en la superficie y sollozó por lo que había hecho. Devolvió lo que había tomado sin reclamar su precio. La superficie absorbió la llave, la vela tembló, y la imagen que la acompañaba se disolvió en la oscuridad como la niebla que se libera al amanecer. Lucía sintió el alivio de quien suelta una carga que nunca debió llevar. Volvió a la orilla con la cara de siempre, la de alguien que ha encajado el mundo y decide no disfrazarlo más. El proceso no fue instantáneo ni glorioso. En los días que siguieron, hubo miradas encontradas, algunos reproches y también una curiosidad nueva. Abelio, que había venido a llamarla a la mañana siguiente como quien pregunta por la lluvia, se acercó con cautela. Había algo en su gesto que no era sorpresa por la caída de la belleza,
sino comprensión por la elección. Siempre te vi. Dijo en voz baja, sin dramatismos. No vine por un rostro. Vine por tu compañía en el camino. Las palabras no corrigieron todo el daño, pero fueron una medicina que no promete milagros. La promesa del esfuerzo. Con el tiempo, la fiebre de las hermanas Carmona cedió. Hortensia volvió a sus ovejas y el niño recuperó el apetito. Nadie dijo que todo aquello había sido un castigo. La gente del pueblo empezó a hablar de consecuencias. Lucía, por su parte, tuvo que reconstruirse. Mirarse en el espejo sin odio, aceptar las cicatrices invisibles que le dejó la decisión y volver a tejer la red de confianza con quienes la habían querido desde siempre. La restauración fue lenta, porque la confianza es un tejido que no se cose de un día para otro. Abelio no era un héroe sin fallos. Se reconoció sorprendido por una vanidad propia, por ese halago que la belleza aporta. Había cedido, como muchos, a la poderosa atracción de lo visible. Pero cuando Lucía eligió renunciar, cuando bajó la vista y les confió a todos su verdad, Abelio permaneció. No fue un gesto de complacencia, fue la decisión de sostener a alguien en su vulnerabilidad. Los años que vinieron cambiaron al pueblo en pequeñas curas. La gente aprendió a mirar sin confundir la presencia con la apariencia. Lucía siguió yendo al molino, pero ya no llevaba la medallita solamente por costumbre. La llevaba como recordatorio de que la oración y la acción caminan juntas. Sus manos, que habían hecho pan y harina, ahora también tejían. Enseñaba a su hija que la habilidad es una forma de belleza tan noble como la sonrisa. La niña, a quien antes llevaron a la fuente por una palabra demasiado cruda, creció aprendiendo a preguntar y a no prejuzgar. En la casa, la abuela encendía velas y la madre colgaba la ropa en paz. La vida, que siempre demanda responsabilidad, fue encontrando su ritmo. Hubo una boda con el tiempo. No fue una boda de alarde, sino de sincronía. Abelio y Lucía se unieron cuando el tiempo les devolvió la certeza de que se elegían no por lo que el mundo aplaude, sino por lo que prefieren compartir. El pueblo fue testigo, no de un final redentor teatral, sino de una elección humilde que reconocía errores y celebraba el trabajo de reparar. En el banquete nadie habló de lo ocurrido como un pasado manchado. Lo nombraron como lección. Las campanas sonaron con esa mezcla de alegría y advertencia que acompaña a las cosas que duran. Años después, cuando la hija de Lucía tenía el pelo recogido en trenzas y una curiosidad que llenaba el patio de la casa, la madre le habló de la belleza que importa. No le contó todas las terminologías de la culpa, ni le explicó los mecanismos del jacal. Le contó una verdad sencilla. Hay belleza que te hace grande y belleza que te consume. La primera nace del cuidado, del trabajo y del amor. La otra puede ser prestada, y devolverla siempre cuesta. Le enseñó a mirar a los ojos de quien habla, y a escuchar las palabras como si fueran semillas. Le enseñó, sobre todo, que la aceptación de la propia cara es una tarea permanente y valiente. La historia de Lucía quedó como una advertencia cariñosa en el pueblo. No se convirtió en un sermón eterno, pero sí en una canción que las madres entonaban a las niñas antes de que salieran a la plaza. Cuida tu nombre, cuida tu mano, que nadie te cambie por brillo. Y los viejos del lugar murmuraban que lo que había sucedido no era magia que debía perseguirse, sino un recordatorio de que los atajos a menudo dejan un pago que nadie previó. No glorifiquemos la curandera ni su poder, tampoco la demonicemos. Fue la tentación hecha carne en un marco folclórico, un espejo de las necesidades humanas. Y Lucía no fue una víctima ni una heroína perfecta. Fue una mujer que erró, que midió mal su hambre y tuvo la valentía de reparar. Eso, más que cualquier transformación exterior, es lo que terminó por volverla irreductiblemente bella a los ojos de quienes la quisieron de verdad. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que lucha con su imagen. Hablad sobre lo que significa mirar con verdad y amar con paciencia.
Y si quieres seguir escuchando relatos que invitan a pensar y a sentir, suscríbete al canal para que nos encontremos de nuevo con más historias que enseñan a cuidar lo que somos. La belleza que perdura no se compra. Se construye en el silencio del trabajo diario y en la honestidad con la propia alma.